Es comandante general de la policía. Y ahora pasemos al tema que nos consternó ayer y ahora nos sigue consternando porque ya nos enteramos de las cifras y la pobreza ha crecido en el último año, o sea que es el gobierno actual, de 27.5 a 29, ¿no? 1.5, que esto implica cientos de miles de peruanos más pobres. Para conversar sobre esto tenemos a un presidente del Consejo Fiscal, el economista Carlos Oliva, y exministro de Economía además. ¿Cómo está, señor Carlos Oliva? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Fernando. Un gusto estar acá en su programa. No, para nosotros lo es más. Aclárenos, por favor, usted hasta muy pronto todavía es presidente del Consejo Fiscal, ¿no? Hasta Sí, que esté listo su reemplazo. correcto, hasta que nombren al reemplazo. Nosotros hemos enviado una terna con 3 personas muy calificadas para que me reemplacen, y es esperar que de esa terna el Ministerio de Economía seleccione a uno y se lo proponga a la presidenta. Claro, porque la presidenta es la que toma la decisión y al al final ella es la que tendría. Así como tomó la decisión de que usted no debía ser renovado. Exactamente, a pesar de que tanto el ministro Contreras como el ministro Arista en su momento dijeron que me iban a ratificar. Sí, lo han dicho y no han desmentido eso. Pero la presidenta es la que finalmente no lo quería usted. Pues, ¿y por qué no lo quería? Porque usted era responsable de algunos informes donde le daba duro al gobierno, y no solo al gobierno, ¿no? ¿Veremos un informe más de esos? Sí, seguro. Yo esperaría que sí, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos de todas las políticas que atentan contra la sostenibilidad fiscal. Entonces, en algún momento nos ha tocado criticar a una empresa pública como Petroperú. En otro momento nos ha tocado criticar a la Municipalidad de Lima. En otro momento nos ha tocado varias veces criticar al Congreso. Esa es la que más reacciones tuvieron, ¿no? Así es, al Congreso y también al Poder Ejecutivo, ¿no? A las políticas que salen del MEF. Entonces, digamos, acá no hay ningún encono ni nada en particular, sino cuando vemos que hay alguna decisión que se toma que podría afectar la sostenibilidad fiscal, nuestra función es alertar al respecto. Si no lo hacemos, digamos, no estaríamos cumpliendo con... Como lo harían muchos economistas de su perfil. Seguro. Y me imagino que entre esa terna, cualquiera de los que escoja la presidenta los dejará satisfechos, porque esa es la idea de buscar una terna, ¿no? Exactamente, yo esperaría también eso, ¿no? Pero al final, pues, uno no sabe qué está en la cabeza de las personas que toman las decisiones, pero cualquiera, ¿no?, que elija, ustedes se quedarán satisfechos. Sí, por supuesto. Y usted sentirá que está bien reemplazado. Seguramente. Incluso habían 5 o 6 personas que estaban en el... ¿Y hay algún plazo para que la presidenta tome esa decisión? No hay ningún plazo. Yo esperaría que sea lo antes posible, ¿no? Porque, digamos, dado que ya todo el mundo sabe que no me van a ratificar, no tiene mucho sentido que yo Quiere que se defina su situación, pero usted seguirá en el cargo cumpliendo con hasta que se tome esa decisión. Exacto, y es más, en estos días estamos elaborando un comunicado. Y una vez que esté nombrado su reemplazo, se reunirán los 5 integrantes del Consejo Fiscal para nombrar un nuevo presidente. Correcto. Ese es un cambio que hizo el Congreso. Hay que agradecerle al Congreso por esa iniciativa, porque realmente de alguna forma blinda la autonomía del Consejo Fiscal, que eso es lo ideal en cualquier Consejo Fiscal del mundo, ¿no? Claro, allí sí no se mete la presidenta. O sea, la presidenta entra a tallar para elegir cuando se le presenta una terna. Exacto. Y cuando se plantea la renovación de un integrante. Así es. Pero para elegir al presidente, la ley orgánica dice que solo lo hacen los 5 integrantes. Sí, antes no era así, pero bien. Desde hace un año y poco, como repito, el Congreso cambió la ley y efectivamente ahora es de esa forma, ¿no? Le recordaba que lo que más reacciones causó de un informe que presentaron hace unos meses fue en la Municipalidad de Lima, porque cuestionaron que el alcalde de Lima, López Aliaga, sin el debido respaldo financiero, había emitido bonos por 1.200 millones de soles y en un plan que debía llegar hasta 4.000 millones de soles. El Ministerio de Economía, oyéndolos a ustedes probablemente, dijo: tope, no emitan más, pero luego se lo ampliaron a 2.000, 3.000 millones de soles. ¿Qué le pareció eso? Ese tipo de retroceso, digamos, no se condice con una política fiscal transparente, ¿no? Efectivamente, nosotros levantamos una alerta, no tanto por los 1.200 millones, porque sí tienen, digamos, las espaldas para cubrir eso. Para esa cantidad. Sino en los planes de 4.000 y se mencionaban incluso 5.000 millones de soles de deuda. Y eso sí nos parecía que iba a comprometer
futuras inversiones. Así lo dijeron que los 20 próximos años, o sea, 4 o 5 administraciones municipales más, quedarían o quedarán comprometidas. Así es. Por lo menos eso es lo que nos dice nuestro informe técnico, ¿no? Estamos hablando del futuro, acá nadie tiene una bola de cristal, pero... Una fuente del MEF me dijo que habían revisado bien, cosa que probablemente ustedes no hicieron, así me lo contaron, habían revisado bien la finanza de la municipalidad y vieron que tenía un techo y que le podían autorizar una emisión. No los 4.000 que pedían, pero sí algo intermedio. Bueno, le han autorizado para este año 1.400 aproximadamente, pero el 1 de enero, digamos, esa norma que les autoriza, que les pone un techo para este año, el 1 de enero ya deja de estar efectiva. Entonces, el 2 de enero podrían emitir 2.000 más si quisieran. Ahora, lo que preocupa, y esto no solo tiene que ver con la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino con el Estado en general, ya no es solo la emisión de bonos o hasta dónde llegue el endeudamiento, el déficit fiscal. Preocupa mucho la desplanificación. Cada vez uno escucha de muy auspiciosos megaproyectos, y uno dice, pero ¿esto ha sido realmente planificado? Por ejemplo, aparece el anillo periférico vial y nos enteramos que en cada declaración el alcalde López Aliaga habla de distintas prioridades. O sea, esa emisión de bonos no estamos seguros qué proyectos va a financiar. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer frente a esa desplanificación? Somos cada vez asaltados por entusiastas lanzamientos de megaproyectos. Sí, esa es una gran debilidad que tenemos en el Estado. Se hace planificación, pero en la práctica casi nadie le hace caso, ¿no? Entonces, y hay evidencia de que en el caso de la Municipalidad de Lima, los proyectos que propusieron financiar con la primera emisión, que eran más de 30, hace poco los cambiaron, digamos, lo cual significa, o sea, que no tienen muy claro qué cosa quieren hacer con ese dinero, ¿no? Y lamentablemente hay un costo que ya se está pagando, ¿no? La municipalidad se ha endeudado al 10% y la plata no se ha gastado. Entonces, cada mes hay que pagar intereses sobre ese monto. Otra cosa que ustedes observaban es, porque no solo le cae al gobierno, sino al Congreso también, que en el Congreso se habían aprobado a contracorriente de la salud económica del país, del sentido de planificación y responsabilidad, y sin observación del Ejecutivo, pues exoneraciones selectivas, caprichosas, que no correspondían a emergencias, a situaciones especiales de algún sector, y se sigue haciendo, ¿no? Que el sector textil tiene una exoneración, que bienvenidos para los textiles, no los culpemos a ellos de que la pidan, pero y otros sectores de repente la necesitaban más. Ahí lo más sano que es que ninguno la tenga. Exactamente. Para terminar el comentario anterior, el anillo vial periférico no depende de la municipalidad. Sí, claro, por eso lo decía, ¿no? Pero igual así es. Tiene que haber una planificación conjunta. Que no sabemos si la existe. Para que las prioridades señaladas por el alcalde López Aliaga no choquen con ese anillo, ¿no? Así es. Ahora, yendo al tema del Congreso, realmente hay una serie de iniciativas que tienen un gasto fiscal, un costo fiscal. Algunas de ellas lamentablemente ni siquiera han sido observadas por el Ejecutivo. Todo esto se exacerba por esa interpretación que hizo en el momento del Tribunal Constitucional, que es otro de los entes a los cuales también hemos criticado en su momento, cuando interpretó que la iniciativa de gasto del artículo 79 de la Constitución solo valía para el año presente y no para el futuro, lo cual es una cosa pues que nosotros nos llamó tanto la atención que fuimos a pedir una reunión al presidente del Tribunal Constitucional. Al doctor Francisco Morales. Que tuvimos una reunión muy provechosa. Curiosamente fue el día del golpe de Estado, el 7. Esto sucedió el mismo 7 de diciembre. El mismo 7 de diciembre. En la mañana estuvimos con él hablando de este tema y mientras salíamos ocurría lo del golpe, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí, efectivamente vemos que hay una serie de políticas que vienen principalmente del Congreso que no están yendo, digamos, en favor de la sostenibilidad. Y esto que usted menciona de las exoneraciones es una mala práctica mundial, digamos, ¿no? Tiene que haber un estudio muy serio si es que uno quiere dar ese paso de tener exoneraciones. No estamos diciendo, no somos dogmáticos tampoco de decir, mira, ninguna exoneración, porque hay algunas que pueden
validarse, ¿no? Como la exoneración, por ejemplo, del IGB a los alimentos básicos. Eso nos parece, claro, digamos, y relativamente todas razonable. estas irresponsabilidades que no solo son del gobierno, sino de otros poderes que resulta que sí generan gastos, Así es. ¿no? Son los que también contribuyen pues con la situación que nos lleva a que aumente la pobreza. Seguramente que sí. Ahora, el principal motivo por el cual ha aumentado la pobreza tiene que ver con el crecimiento. En realidad, el decrecimiento que tuvimos el año pasado, ¿no? Hay una relación directa, es casi tautológica, ¿no? Entre el crecimiento y la pobreza. Claro, pero o sea, usted se está refiriendo a estos factores, digamos, ajenos a la gestión económica, que son las protestas, los factores climatológicos, o también a problemas de gestión. También problemas de gestión, ¿no? Es claro que al principio hubo un efecto negativo de las protestas y todo eso el primer trimestre del año, pero después las respuestas que dio el gobierno no fueron satisfactorias, ¿no? La solución, digamos, a los problemas eran los punches. Entonces, si uno suma todo eso, podría tener sentido algo que dijo hoy el ministro José Arista, el ministro de Economía actual. ¿Podemos ver el video? A ver, están cuadrando el video donde el ministro José Arista, ahora lo vamos a ver. Miren, si uno mira el año pasado ha sido un año complicado, diría yo, porque hemos sido víctimas de varios hechos que han afectado tremendamente a la economía. Comencemos en primer lugar con estos problemas que se realizaron, estos disturbios que se generaron en el primer trimestre, ¿no? Eso nos ha afectado un poco, y el otro tanto lo hizo los problemas climáticos, incluyendo el huracán, incluyendo las enfermedades para las aves, la gripe aviar, y sumado todo eso, en verdad suma más de 2%, y la verdad es que creo que la hemos sacado barata solamente decreciendo un 0.5%. La hemos sacado barata, dice el ministro Arista. Sí, más allá de la expresión, yo creo que tiene razón, ¿no? En lo particular, yo pensaba que iba a subir un poco más la pobreza, ¿no? Sí, pues habían proyecciones de algunos cercanas más al 30, Macrocónsul, ¿no? Y otros que habían que por ahí iban, ¿no? Ahora, digamos, al final, el hecho de que sea 29, 30 o 31, en cierto modo es irrelevante. El tema es que la pobreza no está disminuyendo. Estamos con 3.200.000 pobres, más pobres que en el año 19, 600.000 pobres extremos más que el año 2019, y eso debe llamar a la preocupación, ¿no? He escuchado ahora al Premier diciendo que van a hacer todos los esfuerzos, me parece muy bien. Pero nuevamente, la clave para esto es recuperar el crecimiento. Para que tenga una idea, los estudios de la evidencia, cuando se han hecho cálculos, más o menos el 80% de la reducción o del aumento en la pobreza se vincula directamente con el crecimiento económico. Y un 20%, 20 hasta 25% con la política social, ¿no? Entonces, básicamente... No es el MIDIS el que va a contener la pobreza. Exactamente. En el margen, digamos, puede tener Son paliativos para los que ya son pobres. Exacto. Pero no va a contener que haya más pobres. Exactamente, ¿no? Porque lo único que contiene la pobreza es el crecimiento, la generación de empleo, la promoción, el concretamiento de la inversión privada. Ese crecimiento está desacelerado, sino contraído por... Lo que el ministro Gustavo Berenzen dijo hace unas semanas y pedía: no hagan ruido político, pero el gobierno también hace ruido político, ¿no? Exactamente. El ruido político en parte, digamos, se debe a actitudes del gobierno y a los desencuentros o encuentros poco felices que tienen con el Congreso también, ¿no? Y ahora se ha añadido más ruido con esto de la Fiscalía y lo que usted ha mencionado hace un rato. Entonces, realmente, todo eso en el cortísimo plazo, digamos, hace que uno lo piense dos veces antes de invertir. Pero con una mirada de 2 años, lo que más preocupa es quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Entonces, si uno realmente quiere invertir buena plata, digamos, en el país, lo primero que se pregunta es qué va a pasar en el 26, ¿no? Y allí, digamos, este ruido que hay ahora no ayuda para nada. Y la incertidumbre que tenemos con la fragmentación de partidos y eventualmente 40 candidatos y todo lo que se menciona, pues no apoya, digamos, a la inversión privada, ¿no? Necesitamos gente que piense en el futuro.
Seguramente. Y no jóvenes que se vayan, que es otro gran tema que puede explicar también lo que está pasando, ¿no? Seguramente, ¿no? Una los datos fuga de talentos migración que nos hace más pobres en el futuro. Así es, exacto. Bueno, muchas gracias, señor Carlos Oliva, y esperamos ya tenerlo cuando sea ciudadano de a pie como comentarista. Sí. Bueno, todavía soy director del Banco Central, así que también podemos eventualmente... y de ahí no lo puede sacar el gobierno. Quién sabe, ¿no? Acá la verdad es que hay interpretaciones auténticas a veces. Bueno, muchas gracias. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? ¿Qué dice la carta? Mujer noche, te volveré a atrapar entre las sombras de tus ojos, pude ver. Es un tema de Mar de Copas, Mar de un Copas. grupo rockero entre ochentero y noventero, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo soy más salsero, pero bueno, en todo caso, aprecio Mar de Copas también. Es un recuerdo del programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, economista Carlos Oliva.